¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una lección más sobre la Biblia. Estamos llegando ya a la lección número 15 y vamos a hablar concretamente de los profetas. ¿Saben que tanto ustedes como yo somos profetas? Claro que sí. En el bautismo, cuando nos pusieron este óleo llamado crisma sobre nuestra cabeza, nos dijeron para que seas con Cristo, es decir, asemejándote a Cristo, sacerdote, ofreciendo tu vida, profeta, anunciando la palabra de Dios el bien y denunciando el mal, y rey, es decir, que no te debes dejar dominar por nadie. Pues bien, la Biblia nos habla de profetas y hay libros también sobre profetas o escritos por profetas o bien algunos que nos hablan sobre las acciones de los profetas. Hay que tomar en cuenta que no todos los profetas que son mencionados en la Biblia escribieron un libro. Por ejemplo, el profeta Elías, que es considerado por muchos el más importante de todos los profetas, no escribió un libro. Su historia está en algunos libros, como por ejemplo el de los reyes, pero él no escribió un libro. Tampoco su sucesor Eliseo. O San Juan Bautista, que fue un profeta del Nuevo Testamento, tampoco escribió un libro. Así que cuando hablamos de los libros de los profetas, estamos hablando de aquellos profetas que sí escribieron un libro y precisamente se encuentran en una sección especial de la Sagrada Escritura. Tema de hoy, lección 15, los profetas mayores. Ay, padre, se refiere a que eran mayores de edad, ya estaban más avanzados de edad y los otros eran más jóvenes. No, en la Biblia se habla de profetas mayores como diciendo los más importantes, los de libros de mayor contenido, mayor fuerza, y los profetas menores de ninguna manera son personas a las que tenemos que despreciar, pero sus escritos quizás tienen menos importancia, menos páginas y cosas semejantes. Así que profetas mayores, profetas menores, lección 15, los profetas mayores. Introducción. Profecía es una palabra que suele emplearse para designar toda revelación divina, como lo dice la segunda carta de San Pedro, que se comunica por el Espíritu de Dios mediante visiones, voces o sueños. Así que una profecía es una revelación divina. No es simplemente que a alguien se le ocurrió algo, no, es claramente un mensaje de Dios. Profetas se llamaba a los que anunciaban estas revelaciones divinas al pueblo. Al principio, Dios hablaba directamente a los hombres. Así lo hizo con Abraham, con Moisés, etc. Después, quiso revelarse por medio de sus varones escogidos a quienes ordenaba dar su mensaje al pueblo. Tercer punto. En el pueblo de Israel surgieron muchos profetas, unos falsos, como en nuestro tiempo, que inventan que se va a acabar el mundo, que va a pasar esto. A veces coincide algo, pero no es que sea una profecía realmente. Profetas falsos y profetas verdaderos. A los falsos se les reconocía como tales por sus intentos de introducir el culto idólatra en el pueblo, como lo dice el libro del Deuteronomio, o por predicciones que no se cumplían. También esto lo menciona el libro del Deuteronomio, como actualmente. Algunos profetas que dicen que anuncian algo, pero haga usted esto, encienda una vela a su angelito, haga este ritual. Bueno, precisamente por eso se caracterizan los profetas falsos. Y la ley castigaba a estos profetas falsos con la muerte cuando tomaban el papel de verdaderos mensajeros enviados de Dios sin serlo. Claro, usurpación de funciones. Entre los verdaderos profetas había algunos que sólo anunciaban las revelaciones divinas sin escribirlas, como Elías y Eliseo. Ellos nunca escribieron nada, solamente anunciaban lo que iba a suceder, y otros profetas que las anunciaban y las escribían. Entre estos últimos, el canon hebreo, la lista de los libros bíblicos, y también el canon griego recogieron los nombres de 4 profetas llamados mayores: Isaías, Jeremías,
Ezequiel y Daniel. Y aquí vamos nosotros a añadir a Baruch y el libro de las lamentaciones, pero cuando te pregunten, a ver, dígame usted quiénes eran los 4 profetas mayores, tú tranquilamente vas a decir, bueno, vamos a empezar por el más importante, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Es importante anotar que en la antigüedad había establecidas escuelas de los profetas. Samuel fue el primero que instituyó una durante el tiempo que permaneció en Ramá. Hubo otras en Betel, en Jericó, en Gilgal y en otros lugares. A estas escuelas asistían estudiantes dedicados y prometedores y los preparaban para su ministerio. ¿Cómo los preparaban? Un anciano profeta o director los dirigía. El plan de estudios consistía principalmente en el estudio de la ley, los primeros 5 libros de la Biblia y su interpretación. Según esto, el hecho de asistir no significaba que tuvieran que profetizar, sino que tenían por objeto la preparación para el ministerio. Aquí tenemos que decir algo, no porque alguien estudie la palabra de Dios, ya por eso Dios le va a decir, tú profetiza. A veces Dios ni siquiera elegía a alguien que se hubiera preparado y por esto muchos profetas decían, Señor, yo no soy digno de ser profeta tuyo. Y Dios decía, si te elegí fue por algo. Y vamos a empezar con el primero de los 4 profetas, Isaías, título y autor. El título del libro lleva el nombre del autor, Isaías. Isaías es en el tiempo el primero de los escritores profetas mayores, llamado así porque redactaron sus profecías por escrito, en contraposición, como ya lo dije, de los profetas oradores, los que solamente hablaban pero no escribían, como Elías y Eliseo, que no dejaron ninguna obra escrita. Probablemente Isaías nació y vivió en Jerusalén hacia el año 765 a.C. Profetizó durante los reinados de Urías, Jotam, Acaz y Ezequías. En general a los profetas se les ubica por el tiempo de los reyes que estuvieron conjuntamente con ellos. A su esposa se le llama profetisa y tuvieron 2 hijos. Isaías fue de carácter intrépido, tuvo que luchar solo contra un rey impío, contra intrigantes, mentirosos, arribistas, profanadores, pero no le importó. Característica del profeta. Aunque el pueblo no quiere escuchar, yo hablo. Aunque el rey esté en contra mía y me quiera matar, yo hablo, porque no estoy hablando por cuenta propia, sino en nombre de Dios. Era preciso seguir los llamamientos del Señor que le obligaban a profetizar. Según la crítica bíblica moderna, desde los capítulos 40 al final, parece que serían no Isaías el que escribió los libros, sino 2 discípulos suyos los autores. Sin embargo, porque hay cierta continuidad, más o menos el mismo estilo, se prefirió dejar como un solo libro a Isaías y no poner otros elementos distintos a Isaías. Por lo tanto, este detalle de que fueron 2 discípulos los que escribieron los capítulos finales del 40 al final, no tendría demasiada importancia para nuestro caso. Contenido doctrinal de Isaías. Yahvé es el único creador y señor del mundo y de la historia. Nada de otros dioses, nada de ídolos. Silba a los ejércitos y asirios como silba a los perros, para servirse de ellos como castigo de su pueblo, porque Yahvé es el santo y el fuerte. El poder de Dios se manifiesta en este libro. Segundo punto doctrinal y de contenido. Israel debe esperar la salvación de la protección de Yahvé y no de las combinaciones de la política. El pueblo elegido no deberá nunca de perder de vista a Yahvé que ha hecho alianza con él. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que algunos jefes del pueblo decían, tenemos un problema, pero vamos a arreglar a pactar con este enemigo, vamos a arreglar las cosas con este otro, vamos a hacer una alianza política. No, en este caso,
para tener la salvación no viene de un ejército, no viene de una potencia, la salvación viene de Dios. Tercer punto de Isaías. La opresión de los pobres por los ricos es aborrecida de Yahvé, que exige justicia social. Y aquí está esto muy interesante porque el profeta no va a hablar únicamente de alabar a Dios, de cumplir con el culto, sino de cumplir con la justicia. Esto es también palabra de Dios. Como cuarto tema interesante, Isaías habla de que aunque haya muchos que se van del lado contrario de Dios, siempre habrá un resto fiel, como lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 5. Otro punto más de Isaías, la salvación vendrá por el Mesías. Esto lo vuelve a resaltar, no por una alianza, no por un ejército, no por un rey, la salvación vendrá por el Mesías, que hará que reine en la tierra una perfecta justicia. Por eso, Isaías es el profeta del mesianismo, del que habla más claramente del Mesías que todos los demás profetas. ¿Cómo se distribuye este libro? Tiene 66 capítulos que podemos considerar en tres etapas. La primera, la llamada de los juicios sobre las naciones, cuyo autor es Isaías. ¿A quién se juzga? El profeta va a juzgar el actuar correcto o equivocado de estos grupos. Judá e Israel, capítulo 1 al 5. Judá y Asiria, 7 al 9. Juicio sobre Asiria, 10 al 12. Juicio de las naciones en general, 13 al 27. Juicio sobre Judá y Egipto, 28-35. Y Jerusalén invadida, capítulo 36 al 37. ¿Por qué se habla de Israel, Asiria, etcétera, y Egipto? Porque el pueblo judío está haciendo alianzas y Dios dice, no está bien tu alianza con Egipto, no está bien tu alianza con Asiria, tú en primer lugar tienes una alianza conmigo. Y claro que como el pueblo no ha entendido, no ha hecho caso a lo que tendría que hacer sobre el cumplimiento de los mandamientos, entonces como resultado Jerusalén va a quedar invadida. La segunda parte es llamada el libro de las consolaciones, en que el estilo es totalmente diferente, porque en la primera parte, cuando alguien se está portando mal, ¿qué hace una mamá? Sigue haciendo esto y te voy a castigar. Bueno, lo que hace Isaías es precisamente amenazar al pueblo. Pero una vez que al niño, por ejemplo, el niño ya reprobó, ¿no? La mamá, si no estudias te voy a hacer esto. Pero ahora que el niño reprobó, lo que el niño es que lo que pasó es que el niño ya entendió que se portó mal, que tuvo que haber estudiado, etcétera. Aquí ya no tiene caso que la mamá lo siga regañando. Aquí la mamá lo tiene más bien que consolar y animar para que salga adelante. Por eso, en esta segunda parte del libro de las consolaciones, y el nombre lo dice todo, Isaías ya no llama la atención fuertemente con amenazas, sino más bien consuela a su pueblo. Y esta segunda parte tiene tres ciclos, que van del capítulo 40 al 55. Ciro marcha triunfante contra Creso. Aquí, bueno, son nombres que si no has leído los libros o estás apenas iniciando, no vas a darte cuenta de quién se trata, pero mira, solamente te pongo un repaso histórico de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Judá se ha alejado de Dios. Los caldeos, los neobabilonios o babilonios, siguiendo a Nabucodonosor, llegan, destruyen Jerusalén, se llevan a la gente al destierro, pero Dios no va a permitir que se queden todo el tiempo en el destierro, y entonces va a aparecer en Persia el rey Ciro, que teniendo más poder va a venir y va a vencer a los babilonios y va a permitir que el pueblo regrese a Jerusalén. Por eso, en esta segunda parte, cuando ya las cosas van a ir mejorando hacia el pueblo, Ciro marcha triunfante contra Creso, capítulo 40 al 48.
antes de la caída de Babilonia, capítulo 49 al 54, y el servidor de Yahvé, capítulo 55. Esta parte es muy importante cuando se habla de el servidor o el siervo de Yahvé, porque Isaías hace cuenta que va a anunciar todo lo que va a sufrir Cristo, cómo va a ser llevado al matadero, va a quedarse sin hablar, se pueden contar sus huesos, etc. De hecho, esta parte de Isaías es la que aparece al inicio de la película de la Pasión, porque Mel Gibson se inspiró para esta película especialmente en el siervo de Yahvé, del profeta Isaías, y en algunas revelaciones que una mística tuvo, pero especialmente la película empieza con la lectura del libro de Isaías. La tercera parte de Isaías se refiere a Jerusalén en medio de la comunidad de los repatriados. Ya regresaron del destierro, ya están volviendo a dar vida a la ciudad y por lo tanto ya vienen reflexiones como esta. El pecado separa de Dios. ¿Por qué estuvimos en el destierro? Por el pecado. El día de la venganza divina, capítulo 63, y finalmente, alegría y triunfo de Jerusalén. Cuando la gente se arrepiente, se da cuenta de que debe de ser humilde y obediente ante Dios, Dios perdona y entonces Jerusalén vuelve a tener la alegría que tenía antes. Vamos al siguiente profeta, Jeremías. Título y autor. Jeremías, título que lleva este libro por ser él su autor, es el segundo de los profetas mayores. Nació, según parece, en Anatot, cerca de Jerusalén. Antes de nacer Jeremías fue llamado por el Señor, como nos dice él mismo en el capítulo 1, versículo 5, para que fuera profeta de Jerusalén. Esto es muy importante, porque en ocasiones Dios llama a alguna persona en su juventud o en su edad madura, pero hay palabra de la Biblia donde nos dice, yo te llamé para que fueras profeta desde que estabas en el seno, en el vientre materno. Quiere decir que hay personas que desde antes de nacer ya tenían la vocación para ser profetas y otros en cambio la van a recibir en una etapa posterior. Esta etapa es interesante, este texto de yo te llamé a ti desde que estabas en el vientre materno, para entender que Dios tiene para cada persona una misión o vocación antes de que nazca. Y por eso asesinar a un niño en el vientre materno, es decir, abortar, puede significar estar yendo en contra del plan de Dios. Porque el plan de Dios podría ser como una especie de rompecabezas formado por todas las personas que Él está dándoles la vida para que transformen el mundo. Pero imagínate que tú vas a construir un edificio o un rompecabezas y de repente alguien te robó piezas de los cimientos, de las ventanas, de material. Ya no puedes construir el edificio igual. Te va a quedar disparejo, incompleto, incluso sin una estructura sólida. Imagínate que a un rompecabezas le quitas piezas, ya no vas a ver el conjunto. Bueno, pues imagínate entonces que si una persona tenía la misión cuando estaba en el vientre de su madre para transformar el mundo, para encontrar una vacuna, para alguna cosa, y esa mujer que lo lleva en su vientre lo aborta, ¿qué está haciendo? Está descomponiendo todo el rompecabezas, el edificio, el plan de Dios. Por eso, y otras cosas más, el aborto es algo abominable ante Dios. Bueno, siendo aún joven, se le asignó la ardua tarea de arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar, como leemos en el capítulo 1, versículo 10. Proclamó la caída de Jerusalén y el cautiverio de Babilonia. Claramente, se están portando mal, les va a ir mal. Se están alejando de Dios, van a destruir Jerusalén y los van a llevar al destierro. Era como una especie de amenaza para que el pueblo cambiara, pero el pueblo no cambió y entonces la profecía se tuvo que cumplir. Porque las profecías a veces se pueden no cumplir si el pueblo cambia, como el caso de Jonás. Jonás, ¿qué es lo que profetizó?
en 40 días Dios va a destruir a Nínive por pecadora, la ciudad de Nínive. ¿Qué pasó? Los ninivitas se arrepintieron y la profecía no se cumplió. ¿Por qué? Porque la gente se arrepintió. Bien. Proclamó la caída de Jerusalén y el cautiverio de Babilonia. Dios le ordenó que no se casara. Capítulo 16, versículo 2. También le prohibió entrar en casa de fiesta y alegrías. Sufrió afrentas 50, ¿verdad? Aquí dice 50, pero significa que no se cuentan porque fueron muchísimas. Y sus profecías no solo se dirigieron a los judíos, sino también a los egipcios, idumeos, filisteos, moabitas, etc. Tuvo a Baruc como su amigo y secretario, y una tradición asegura que murió apedreado por sus propios compatriotas. Fue un profeta grande entre todos los profetas. Contenido doctrinal. Esta obra es la historia espiritual del pueblo elegido con todas sus caídas y levantadas. La justicia de Dios que se ve precisada a castigar por una parte y por otra el amor intenso del Señor que se hace presente en medio de este drama, pero que en uno y otro caso castiga por amor, perdona por amor, lo hace para que se convierta, para que se purifique y se salve el pueblo. En una palabra, el Señor quiere que su pueblo lo ame, y si le sanciona es con el fin de purificarlo y de que regrese a él. Esta obra anuncia también los sufrimientos que deberá pasar el Salvador, por eso su interés mesiánico es muy grande. También Jeremías habla de la pasión de Cristo. El libro tiene 52 capítulos y se pueden dividir en 5 partes. Primera parte, profecías en el reinado de Josías. Cómo fue llamado Jeremías, la vocación de Jeremías, las exhortaciones a Judá. Segunda parte, profecías en el reinado de Joaquín, profecía simbólica y el matrimonio prohibido. Tercera parte, profecías en el reinado de Sedecías, supremacía caldea, cada vez tienen más poder los caldeos, los neobabilonios, después la restauración, los falsos profetas y la prisión de el profeta, donde Jeremías lamentablemente va a padecer. Cuarta parte, Jeremías está en la cárcel y por lo tanto, cuarta parte, profecías durante el cautiverio y quinta parte, profecías contra las naciones. Qué difícil es que a un profeta lo encarcelen, lo humillen, lo asesinen, y él, sin embargo, tiene que dar su juicio de parte de Dios para que las naciones se arrepientan y cambien. El profeta puede decir, si ya me está yendo mal, ¿yo para qué les predico? ¿Yo para qué me preocupo en que se salven? ¿Para qué me preocupo en decirles que Dios quiere su conversión? Que se frieguen, pero no. Aun cuando el profeta es, vamos a decir, rechazado, el profeta continúa con su misión. Siguiente libro, Lamentaciones. Título y autor. Libro de las lamentaciones, de las quejas o de las elegías, se ha llamado a este pequeño libro porque cuenta con fúnebres quejidos, la catástrofe de Jerusalén ocurrida el año 587. Llegó Nabucodonosor, destruyó Jerusalén, destruyó el templo. ¿Y qué hace la gente cuando ha visto que se destruye lo que más quiere? Se lamenta. Y todo este libro de las lamentaciones es eso. ¡Ay, Jerusalén! ¿Por qué te pasó esto? ¡Oh, el templo de Israel fue derrumbado! No queda piedra sobre piedra. ¿Quién es el autor de esta pequeña obra? Bueno, tradicionalmente porque Jeremías en una parte de sus escritos dice, maldito el día que nací, maldito el día en que me concibió mi madre. Bueno, como se lamentaba precisamente de esta manera, mucho tiempo y mucha gente dice que el autor de las lamentaciones es Jeremías. Sin embargo, parece ser que estos cantos de lamentaciones los compusieron más bien algunos judíos piadosos, probablemente sacerdotes, que conocían muy bien los escritos de Jeremías
y de los profetas que estuvieron también en el destierro. ¿Cuál es el contenido doctrinal de Jeremías? Son 5 elegías independientes sobre la catástrofe de Jerusalén, en las que se alterna la lamentación individual y la colectiva con el canto fúnebre. Sin seguir una lógica rigurosa, el poeta inspirado se lamenta de la destrucción de la ciudad y de los sufrimientos de sus habitantes. En ellos reconoce un castigo justo de los pecadores de Israel, pero también proclama su certeza que Dios humillará un día a los enemigos del pueblo, a los que llegaron a destruir Jerusalén, y además espera el perdón y suplica a Dios que tenga misericordia y le dirige en tal sentido una ferviente oración. Bueno, vamos a decir entonces, el profeta predica en contra de los que han actuado mal, anuncia la destrucción de Jerusalén, pero una vez que ya ha sucedido esto, se lamenta en forma personal por la destrucción de la ciudad, se lamenta juntamente con él un coro, pero también dice, estos que destruyeron Jerusalén por el pecado del pueblo van a ser castigados por Dios y ellos no van a ser los victoriosos, el que va a ser victorioso va a ser Dios, que después permitirá que regrese el pueblo. Bien. Distribución. Ya hemos dicho que son 5 elegías, las 4 primeras en forma de poemas alfabéticos, comenzando cada estrofa con una letra hebrea, siguiendo el orden del alfabeto, y la quinta de 22 versos, que es precisamente el número de las letras del alfabeto. Pero aquí teníamos más bien no alfabeto, sino alefato, porque alfabeto es alfa, beta, gamma, y en cambio Aleph, ¿verdad? Es la primera letra hebrea. Tiene el alefato hebreo 22 letras y aquí como si fuera una especie de, vamos a hacer versos iniciando cada uno con una letra en orden del alefato, vamos a presentarlo así. Primera lamentación. Consta de un canto fúnebre sobre Jerusalén y de una lamentación individual de la ciudad. Abarca 3 ideas: la desolación de la ciudad santa, la justicia del castigo y la oración pidiendo a Dios perdón. Segunda lamentación. Consta de 3 partes: un canto fúnebre, la lamentación del profeta y la exhortación a Sión. Acuérdate que Sión es el monte más importante de Jerusalén. De tal manera que cuando David conquistó Jerusalén, puso su palacio y toda la ciudad en el monte Sión. Más adelante, en tiempo de Salomón, en la montaña que está pegada al monte Sión, construyeron el templo. Pero en esta montaña, la montaña del templo, solamente estaba el templo. Toda la ciudad, ¿dónde estaba? En Sión. Por eso la Biblia dice, Sión, de ti no me olvidaré, pueblo de Jerusalén. Sión es la alegría de Dios. Bueno, significa eso. Y por lo tanto aquí se habla de una exhortación a Sión, al pueblo, para que tenga un cambio de corazón, para que alabe a Dios, para que no sea idólatra. Tercera lamentación es la más compleja, porque abarca 4 partes: una lamentación individual de Jeremías, una meditación sapiencial, lamentación colectiva, después todo el pueblo se lamenta y regresa nuevamente a una lamentación individual. Cuarta lamentación tiene 2 partes: primer canto fúnebre y segundo canto fúnebre. Bueno, fúnebre porque está muriendo algo, murió la ciudad, murió el templo, murió la estancia del pueblo en aquella ciudad. Quinta lamentación contiene una hermosa oración a la que San Jerónimo en su Vulgata llamó oración del profeta Jeremías. Pasamos al siguiente libro, Baruch. Título y autor. Lleva el nombre del autor que lo escribió, Baruch. Pertenece al grupo de los libros que no son considerados por algunos inspirados, por lo tanto, deuterocanónicos,
y por eso no admiten este libro los protestantes. La Biblia griega pone el libro entre Jeremías y las Lamentaciones, y la Vulgata de San Jerónimo después de las Lamentaciones, pero esto no tiene tanta importancia, si aparece un poquito antes o un poco después, lo que nos interesa es saber quién era Baruch. De él se hace mención varias veces en Jeremías, porque él fue discípulo de este profeta, ¿no? ¿Quién es Baruch? De él se hace mención varias veces en Jeremías, de cuyo profeta fue discípulo. Baruch, discípulo de Jeremías, secretario y compañero inseparable. Parece que era de una familia principal entre los judíos y vemos que a su hermano Seraías se le llama príncipe en Jeremías 51:61. Dictando Jeremías, escribió Baruch en un libro todas las profecías de dicho profeta, las cuales leyó después delante de todo el pueblo y del mismo rey. Siguió Baruch a Jeremías su maestro a Egipto y después pasó a Babilonia para manifestar a sus hermanos cautivos las profecías de Jeremías. Qué bueno, un buen discípulo, un buen aprendiz y alguien que da a conocer lo que su maestro escribió. Esta obra escrita por Baruch es considerada como de su propia inspiración, independientemente de los escritos de Jeremías. Por eso, actualmente se le considera como una obra aparte, contenido. Esta obra parece más bien una colección de piezas diversas que, en un principio, habrían existido independientemente, todas separadas. Todas ellas evocan la vida de las comunidades judías en Babilonia, cuando ya estaban en Babilonia, cómo vivían, qué es lo que pensaban, qué es lo que sentían. Su ligazón con Jerusalén. Ay, Jerusalén, estamos lejos de ti, pero te llevamos en el corazón. Su súplica y su esperanza mesiánica, que venga el Mesías, que nos saque del destierro, que nos permita regresar a Jerusalén, que Jerusalén sea levantada, que el Mesías Salvador venga pronto. También presenta su lealtad hacia las autoridades y su horror por la idolatría. Finalmente, en Babilonia se meditaban continuamente los libros santos, como lo atestigua el continuo uso que de ellos se hace en estos capítulos. Muy bien, lo que queremos decir con esto es que cuando los judíos estaban en Jerusalén, gracias a estos textos de Baruch, levantaban su ánimo. Distribución. Los 6 capítulos que tiene esta obra pueden dividirse así: un prólogo con 2 temas, introducción y oración de los desterrados. Ahí están en Babilonia, ¡ay, lloramos por ti! Después, segunda parte, el pueblo reconoce sus faltas. ¡Qué bueno! No es necesario únicamente llorar, sino reconoce tus faltas, porque ¿de qué sirve llorar si no vas a corregirte? Tercera parte, elogio de la sabiduría, en que se dice que sin ella no hay salvación posible, que es inalcanzable por medios puramente humanos y que es privilegio de solo Dios, el cual ha comunicado Israel. ¿Quieres salvarte? Déjate llevar por la sabiduría. La sabiduría te va a quitar lo insensato, te va a ayudar a valorar la ley, te va a ayudar a valorar la moral, te va a ayudar a rendir el culto correcto y a ser justo y llevarte de la mejor manera con tu prójimo. Cuarta parte, consolaciones y promesas, hasta llegar al anuncio de salvación. Esta parte es muy bonita. Yo los consuelo, sana, sana, colita de rana, si no sana ahora, sana mañana, si no viene el Mesías hoy, vendrá mañana. Tranquilícense, Dios nunca olvida a los suyos. Quinta parte y última, la carta de Jeremías. Es un largo discurso contra la idolatría, según Jeremías. Jeremías enseñaba a no ser idólatras y en esta carta de Jeremías, el libro de Baruch habla duramente contra la idolatría y tan solo la Biblia latina la pone tras el libro de Baruch. Vamos al siguiente libro, Ezequiel, título y autor. Es otro de los grandes profetas y lleva el nombre, el libro de su autor.
Ezequiel fue conducido por Nabucodonosor a Babilonia juntamente con el rey Jeconías. Allí vivía entre los cautivos junto al río Cobar. Cuando el año quinto de su cautiverio, Dios, por medio de una visión admirable, le eligió para ser profeta. Desde entonces, por espacio de más de 20 años, no cesó de exhortar, consolar y mover a penitencia a los judíos con sus vaticinios, predicciones y acciones simbólicas. Esto es muy importante porque Ezequiel va a tener muchas visiones, por ejemplo, un campo de huesos secos que de repente empiezan a levantarse, a llenarse de carne, a tomar vida. ¡Ah, caray! Y en su tiempo, ¿qué significaba esto? Estaba anunciando la resurrección. Fíjense, en el tiempo de los profetas mayores apenas empieza a anunciar la resurrección. Antes los judíos no creían en la resurrección. Ezequiel también va a tener una visión donde ve el poder de Dios representado en 4 animales, porque para Babilonia estos animales significaban el poder: el león, el águila, el toro y el humano. Y Ezequiel tiene esta visión de estos 4 personajes juntos, y de aquí va a venir, de hecho, la representación de cada uno de los evangelistas. El poder, ¿verdad?, del Evangelio, cuando una gente se acerca a él, te lleva a la salvación y a la perfección. Y por eso, tomando de esta visión de Ezequiel, se representa de esta manera a los evangelistas: San Marcos con un león, San Mateo con un ángel, San Lucas con un toro y, ¿quién me faltó? Y San Juan con un águila, que son estos 4 elementos de la visión de Ezequiel. Y va a tener otras visiones también muy interesantes, como un oso, un león y cosas de este tipo. Pero aquí estamos viendo solamente el contenido general. Su estilo como escritor es muy distinto del de Jeremías e Isaías. Sus visiones respecto al futuro eran mucho más grandes y completas. Empleó por lo menos 100 veces en sus escritos la expresión Hijo del Hombre, que Dios le dio. Solo a otro profeta del Antiguo Testamento se le designa así: Daniel. Cristo se aplicó a sí mismo este título 86 veces. ¿Por qué? Porque si Ezequiel era un profeta que hablaba en nombre de Dios, Cristo, como Hijo de Hombre, con este título, va a ser mucho más que Ezequiel. Contenido doctrinal. Sus características son tener muchas visiones que describe con muchísimos detalles y con muchísimos símbolos, a menudo muy difíciles de entender. Así, por ejemplo, la parábola del fuego en el bosque del sur, capítulo 20. Solo Daniel y el Apocalipsis tienen un simbolismo tan complicado. Por eso San Jerónimo llama a la última parte de este libro Océano de las Escrituras y Laberinto de los Misterios de Dios. Aquí es muy interesante esto que dice el libro, porque si tú lees el libro del Apocalipsis, ¿por qué es complicado entenderlo? Porque está lleno de simbolismos: que el trono del Cordero, que el libro de los 7 sellos, que aparece un dragón con 7 cabezas, que la marca en la frente, que las vestiduras blancas. Efectivamente, ¿en qué se inspiró el evangelista San Juan, el apóstol San Juan, para escribir el libro del Apocalipsis? En el libro de Ezequiel. Ezequiel dice: Babilonia parece triunfar, pero Dios es el que va a triunfar. El Apocalipsis, tomando en cuenta que Roma ahora era el imperio que estaba humillando a los cristianos, dice: Roma, el imperio romano, es la gran prostituta, es como la Babilonia, pero Dios va a triunfar. Hay muchos parecidos entre el libro de Ezequiel y el Apocalipsis. Por eso es interesante estudiar ambos desde el punto de vista simbólico. Este libro tiene 48 capítulos que se pueden distribuir en 3 partes. Primera, predicciones sobre Jerusalén, capítulo del 1 al 24. Llamamiento y comisión del profeta. Señales de asedio, ya se van acercando los enemigos. Ya llegaron, muerte y desolación.
condiciones pecaminosas, ¿por qué vino la muerte y la desolación? Condiciones pecaminosas, y después sufrimiento por el pecado. Si tú te portaste mal, te va a ir mal. Segunda parte, predicciones sobre las naciones gentiles, es decir, sobre lo que les va a pasar a poblaciones ajenas a los judíos. Tiro y Sidón, capítulos 26 al 28, Egipto, 29 al 32. Y la tercera parte, predicciones sobre la restauración, capítulo 33 al 48. Restauración moral, hay que cambiar primero la mente y el corazón para después restaurar la ciudad. Restauración colectiva, empieza el bien, cambiando una persona, ya me cambié yo, ya me convertí, ahora nos convertimos el pueblo con restauración colectiva. Una vez que ya hemos hecho esto, visión de la nueva era y la descripción del templo en forma simbólica. Esto es interesante y nos vuelve a hablar de lo mismo que otros profetas mayores. La invitación a que el pueblo se convierta, que se arrepienta. El pueblo se empecina en su maldad. Se le empieza a amenazar. Si no te conviertes, te va a ir mal. No hacen caso. El enemigo empieza a crecer y empieza a asediar la ciudad. El enemigo ataca la ciudad y destruye. El enemigo lleva al pueblo al cautiverio y en el cautiverio en Babilonia la gente, ¡ay! Extrañamos Jerusalén. Pero ahí vendrá entonces, después del dolor, del sufrimiento, la reflexión, el arrepentimiento, el llanto primero, el arrepentimiento del pecado y el pedirle a Dios un Mesías para que los regrese a la tierra prometida. ¿Ves? Todo esto es más o menos lo que se repite en los libros de los profetas mayores, que ya están muy cerca de la llegada de Cristo. Por eso son muy interesantes estas profecías. Y vamos con el profeta Daniel, que en este caso sería nuestro último libro, a quien tú conoces especialmente por dos historias. Una porque en su tiempo Nabucodonosor y los gobernantes decían, todos los desterrados tienen que cumplir las órdenes que yo les pido aquí. Cuando fueron desterrados los judíos, fíjate, a los sabios, a los que sabían escribir, a los que veían con una mayor cultura, no los pusieron junto con la demás plebe, como se dice popularmente. Dijeron, no, usted se viene a trabajar a palacio. ¿Por qué? Porque el rey necesita gente como usted, gente culta en el servicio, gente que entienda lo que significa ciertas normas de etiqueta, etc. Y Daniel estuvo dentro de un grupo de jóvenes a los que les dijeron, ustedes vengan para acá. Pero cuando el rey ordenaba que nadie hiciera culto a sus dioses, al Dios verdadero, a eso me refiero, y el profeta Daniel dijo, yo me voy a mantener fiel a mi Dios. Puedo servirle al rey, pero yo me mantengo fiel a Dios. Y en un momento en que Daniel estuvo fiel a su religión, los chismosos, vamos a decir así, que le tenían envidia, fueron con el rey y le dijeron, sigue dando culto a su Dios y está en contra de las prohibiciones que usted ha hecho. Y entonces el rey, pues como había dicho que el que lo desobedeciera sería lanzado a una fosa de leones, da esta orden. Y claro, el rey quería a Daniel porque era un hombre bueno, pero lo lanzan a la fosa de los leones y al día siguiente el rey va a ver qué es lo que pasó con Daniel y no le han hecho absolutamente ningún daño los leones. Después lanzan a esa cueva a los chismosos y los leones acaban con ellos. Esta es una historia de Daniel que tiene muchas imágenes en pinturas, incluso desde las catacumbas. Una de las primeras imágenes del arte cristiano es Daniel en el foso de los leones, que representa curiosamente a Cristo, porque el león en el arte puede significar la muerte, y por lo tanto una persona viva frente a un león o parada sobre un león significa alguien que vence a la muerte. Y por lo tanto en las catacumbas, perdón, en una forma simbólica poner a Daniel desnudo, rodeado de leones, era poner en forma simbólica, este es Cristo que ha vencido a la muerte.
Y la otra historia de Daniel es cuando a una mujer casta, a la casta Susana, dos viejos ancianos, bueno, dos ancianos, se querían aprovechar de ella, y aprovechando que ella estaba sola y ellos eran dos, dijeron, vamos a decirle que tenga relaciones con nosotros. Si se opone, vamos y la acusamos 2 contra 1 de que ella estaba con otro hombre. Y eso hacen los sinvergüenzas. Y como condenan, perdón, a Susana por adulterio y la van a matar, Daniel aparece y dice, a ver, vamos a hacer un juicio, a ver tu anciano, lo separa, ¿debajo de qué árbol dices que estaba con aquel joven, con el que estaba haciendo algo impuro? Pues debajo de este. Ah, maldito, vas a ver lo que te va a pasar. Traen al otro. A ver, ¿debajo de cuál árbol los viste? De ese. Y claro, como no coincidieron sus comentarios, todo el pueblo se dio cuenta que estaban mintiendo y a ellos los condenaron y en cambio Susana quedó totalmente salvada. Son las dos historias de Daniel más conocidas, pero su libro es muy interesante. Título y autor. Se llama así este libro por ser Daniel uno de los 4 grandes profetas del Antiguo Testamento. Daniel era de la tribu de Judá y Nabucodonosor se lo llevó cautivo a Babilonia después de haber tomado Jerusalén. Era de muy poca edad cuando fue escogido con otros jovencitos de los principales judíos para entrar al servicio de Nabucodonosor, quien los hizo instruir en la lengua y ciencias de los caldeos. El talento y buena conducta de Daniel le conquistaron las simpatías del rey. Por eso quizás Daniel fue primer ministro bajo 4 dinastías de las mayores potencias mundiales de aquel tiempo. Murió un rey y Daniel siguió en el cargo, murió otro rey, siguió en el cargo. Contenido doctrinal. La finalidad de este libro es sostener la fe y la esperanza de los judíos perseguidos por Antíoco Epifanes. Daniel y sus compañeros se han visto sometidos a las mismas pruebas. Abandono de las prescripciones de la ley. Los obligan, ustedes no cumplan, y siguen cumpliendo la ley judía. Los invitan a que caigan en la idolatría o den culto a los ídolos. No caen. Capítulo 3 al 6. Pero han salido victoriosos y los antiguos perseguidores han tenido que reconocer el poder de Dios. El perseguidor moderno, el de aquel tiempo, es pintado con rasgos más negros, pero cuando la cólera de Dios queda satisfecha, vendrá el tiempo del fin, en que el perseguidor será abatido. Entonces se acabarán las desdichas y el pecado, y tendrá lugar la llegada del reino de los santos, gobernado por un hijo de hombre, cuyo imperio jamás pasará. Aquí se está anunciando la llegada de ¿quién? Jesús, el Hijo del Hombre, con el cual no solamente en aquel tiempo de Daniel se anuncia que el pueblo saldrá de aquel cautiverio, sino que más adelante el Mesías vendrá a salvar a la humanidad. Este libro, por sus historias, símbolos, parábolas y alegorías, es uno de los más interesantes y alucinantes del Antiguo Testamento, aunque no siempre fácil de ser entendido. ¿Cómo se distribuye? 14 capítulos en 2 partes muy distintas entre sí y una conclusión. ¿Por qué distintas entre sí? Porque la primera parte es histórica y la segunda parte profética. La parte histórica. Los primeros 6 capítulos de este libro son históricos. Se les podría titular Las hazañas de Daniel y de sus compañeros, casi como un título de película. Mediante las aventuras que les toca correr, se pretende suscitar nuevos héroes tan valientes como ellos. Esto es muy interesante porque son historias presentadas en una forma literaria muy interesante. También en este libro se habla de que los jóvenes son metidos a un horno ardiente y no les pasa nada. Como ves, se necesitan héroes para que el pueblo aprenda de estos héroes a salir defendiendo su fe y también a tener esperanza en el Mesías. Vamos ahora con la parte profética. Parte histórica, parte profética, está dedicada casi exclusivamente a la interpretación de los sueños de Daniel o de los monarcas que le consultan.
y se podría titular esta parte el gran film de la historia, la gran película de la historia. Conclusión. Parece ser que estos dos capítulos, 13 y 14, no pertenecen a la historia de Daniel. Según los críticos, son suplementos añadidos posteriormente a este libro. Sin embargo, de cualquier manera, son libros antiguos, históricos, y que por el contenido semejante y la época se le han atribuido a Daniel. Con esto estamos terminando entonces esta lección número 15 dedicada a los profetas mayores. Cuando te pregunten cuántos profetas mayores son, vas a decir 4. ¿Me podría decir los nombres más o menos? Ay, Isaías, ay, Jeremías, ay, Ezequiel, ay, el de los leones, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Daniel. ¿Cuál de estos profetas es el que habla sobre el siervo del Señor que va a sufrir, que va a ser llevado a la pasión, que va a ser azotado? ¿Va a ser quién? Isaías. ¿Cuál de estos profetas murió apedreado y se quejaba constantemente, se lamentaba y se lamentó sobre la destrucción del templo de Jerusalén? Jeremías. Jeremías, acuérdate, fue el que dijo, ay, maldito el día en que nací y el día en que me concibió mi madre. Fíjate, se está lamentando terriblemente. ¿Cuál es el profeta que habla de los huesos secos que cobran vida? ¿Cuál es el profeta que ve estos 4 animales que representan a los evangelistas? Bueno, el profeta que escribió en una forma semejante al Apocalipsis, Ezequiel. ¿Y cuál es el profeta que tiene historias interesantes y la explicación de los sueños de varios reyes o dirigentes? Va a ser Daniel. Como ves, no está tan complicado, pero poco a poquito vamos metiéndonos más al mundo de la Biblia. No hay que decir, ya lo sé todo, ya leí el libro. No, apenas estamos desmenuzando un poquito y dando una estructura general de la Sagrada Escritura. Te agradezco por haber seguido esta lección. Te felicito porque hay que tener mucha constancia. Hay partes que al principio no se van entendiendo, pero poco a poquito, como dicen los italianos, piano piano, se va lontano, poco a poquito se va llegando lejos y tú lo estás haciendo. Fíjate, lección número 15. ¿Cuántas faltan de 20? Solamente la que nos dice nuestra manita. 5 lecciones y vas avanzando muy bien. Gracias nuevamente, pónganle like y compartan este video con aquellos que les pueda servir. Que Dios les bendiga y hasta la próxima lección.